Bienvenidos a Conversaciones de Fe. Soy Ismael Cot, estoy con mi esposa Yolanda para este estudio que vamos a terminar. Es la última de la serie de 5 que hemos hecho acerca de nuestro futuro eterno. Hablamos de todo lo que tenemos que preparar para nuestro tiempo en la eternidad. Hemos hablado del tribunal de Cristo. Todos tenemos que comparecer para ser juzgados, rendir cuentas sobre lo que hemos hecho en la tierra con lo que Dios nos ha dado. No solamente hablando de talentos, de dones, pero también del llamado que tenemos y del propósito de nuestra vida. Y hoy vamos a terminar hablando de la eternidad. Es sí algo real. Jesús estaba hablando con sus discípulos en una parábola de la siembra, de la semilla que cae en una tierra de espinos o al lado del camino, etc. Y al final, los discípulos preguntan, dice en Lucas 8:9, y sus discípulos le preguntaron diciendo, ¿qué significa esta parábola? Y él les dijo, a vosotros os he dado conocer los misterios del reino de Dios, pero a los otros por parábolas, para que viendo no vean y oyendo no entiendan. La eternidad es una doctrina elemental y es parte de los misterios del reino de Dios. Y debemos de conocer esta doctrina para tener una vida espiritual saludable. Tenemos que saber que la vida sigue después de dejar un cuerpo aquí en esta tierra. Primero somos un espíritu que vive en este cuerpo, no somos este cuerpo. Y el espíritu es inmortal. El alma es inmortal. Nada más dejamos la casa donde estamos viviendo. Por un tiempo tenemos derecho a esta casa, pero un día vamos a dejarla. Pero eso quiere decir que cuando morimos no dejamos de existir. Hay un plan después. Hay un plan, hemos hablado varias veces a lo largo de este programa, del rapto, del arrebatamiento, donde recibiremos una nueva casa, un nuevo cuerpo glorificado para poder seguir siendo un hombre que es un espíritu, que tiene un alma y que vive en un cuerpo físico que será glorificado, porque hay cuerpos espirituales. Entonces, eso es lo que somos nosotros. Y vamos a tener esta vida eterna. De hecho, ya entramos en ella. Estamos ahí preparando. Sí, si estamos preparando lo que va a suceder en 1000 años en nuestras vidas, es porque ya estamos en la eternidad. Estamos en este proceso ahorita y vamos a tener que considerar muchas cosas en nuestras vidas, porque si no es una historia de ciencia ficción, la eternidad, es algo real, que existe. Real. Y que ya muchos están experimentando, porque los que murieron antes que nosotros ya están en esta dimensión. Nosotros estamos en la dimensión todavía temporal, aunque ya participamos de la eternidad, porque todo lo que hacemos aquí en esta tierra tiene un efecto en la eternidad. Y a veces sería difícil, ¿no? Poder entender esto que estás hablando. Nos pareciera un poco fuera de lugar, o sea, difícil de creer. ¿Cómo que vamos a vivir toda una eternidad? Como que nuestra mente finita no nos deja tener ese concepto claro de lo que pudiera ser vivir toda una eternidad. Quiere decir sin fin. Sí. Quiere decir que no va a haber fin, nunca va a haber fin. Entonces, con nuestra mente nos cuesta trabajo. Sin embargo, cuando hemos nacido de nuevo y nuestro espíritu está despierto a las cosas sobrenaturales de Dios, podemos recibir esta revelación y creer
en esto que Dios tiene para nosotros. Sí. Pero yo pienso un poquito también cómo Dios es bueno y ha de decir, como les va a costar trabajo creer en esto, les voy a mandar algunos testimonios. Y ya ha habido gente, ¿verdad?, que hemos conocido que en un momento dado, ya sea que haya muerto por unas horas, accidente en un quirófano, yo qué sé, y que relata cómo fue llevado en el espíritu al cielo, a la presencia de Dios, y cómo por alguna razón regresó y es capaz de contar esto. Ajá. Y hay miles de estos testimonios que concuerdan perfectamente bien con la palabra. Exacto. Porque podrían decir, ay, bueno, pues puede ser inventado, pero la manera en que expresan la experiencia y el testimonio está totalmente de acuerdo con la palabra de Dios, ¿no? Exacto. Entonces, sabemos por la palabra, sabemos por la revelación, sabemos por lo que el Espíritu nos habla, pero también sabemos por testimonios de gente que ya vivieron esa parte. Claro, claro, ¿no? Y la eternidad, ahí es un lugar y hay el otro. Porque también tenemos que enseñar a la gente que todavía no conoce de Cristo y que existe un lugar que se llama el infierno, y Jesús lo menciona. Es triste que ahorita no se predica mucho sobre el infierno, pero existe. Y Hay gente que ha ido también al infierno. Exacto, entonces tenemos que saber que, porque uno de los peores lugares que puedes tener en la tierra es una cárcel, donde hay gente que sí es mala, que ha hecho cosas tremendas. Y ahí estás condenado ahí, en este lugar donde está en oscuridad, donde se ve poca luz, etcétera. Y estás ahí por 40, 50 años, pero tú sabes que un día saldrás. En el infierno, cuando entras, nunca más saldrás. Entonces, la eternidad es un lugar también definido para siempre, para tu vida. Ya sea en el infierno Ay, o o en el cielo y la vida eterna en la tierra. Exacto. Entonces, un lugar donde hay tortura permanente, donde no tus compañeros no son amables contigo. ¿No? Donde los demonios van a seguir haciendo lo que están haciendo ahorita, ¿no? Torturando, oprimiendo, atormentando, ¿verdad? Ese es ese lugar. Entonces, es la primera gran decisión que tenemos que tomar. Salvarnos de esto. La segunda, y por eso hay que asegurarse bien de nuestra salvación. Que no haya sido a la ligera. Exacto. Que haya sido verdaderamente un arrepentimiento, que haya sido verdaderamente una búsqueda de Dios. Sí, sí. ¿Sabes cuando puedes saber que eres salvo? Es que cuando lees la Biblia, estás fascinado. El salmista que dice, me deleito en tu presencia. La palabra de Dios es la presencia de Dios, es Dios hablándonos, ¿no? Entonces es una de las señales. Y tenemos que bien hacer una autoevaluación antes de la final, de la evaluación final. Porque la verdad es mejor arrepentirse a tiempo que por orgullo o por temor de decir no soy tan bueno. No importa si te sientes malo hoy. Hay manera de transformar esto y rescatarte de esta vida. Y hay que recordar que Jesús vino a buscar a los malos. Así es. Todos éramos malos. No había uno bueno. No había uno bueno, no había uno justo. La Biblia dice, ¿no? Jesús No hay un justo ni a uno. Exacto, entonces Jesús a eso vino. Claro, claro. Entonces, Entonces, cuando ¿sí? somos malos, calificamos para la salvación. Sí. Claro, por supuesto. Si no, Jesús no hubiera venido, ¿no? Entonces es tan importante saber esto. Hay un lugar feo y hay un lugar bonito. Escoge lo bueno, escoge la vida que Dios planeado. Dios nunca planeó el infierno para ti. Nunca. No está en su corazón. No. Pero lo tiene. Para los que no quieren. Lo tiene que aceptar. Sí. Porque es una consecuencia. Sí. Que no puede cambiar. Exactamente.
Él le dio libre albedrío a la gente, y si la gente decidió rechazar la obra de Cristo, está escogiendo su camino eterno. Así es, así es, así es. Entonces, vamos a ir a un corte y vamos a regresar y vamos a cerrar toda esta serie allí con la palabra de Dios acerca de nuestro futuro eterno. Ya de regreso, seguimos hablando de nuestro futuro eterno, de la eternidad que es real, que es algo que nos tenemos que preparar para este momento que va a suceder. Aunque no sepamos cuándo, esto está garantizado. Vas a morir y entrar en esta dimensión de la eternidad, con o sin Dios. Eso es tremendo, eso es algo que tenemos Entonces, que hablar mucho, porque la gente no cree que eso sea posible. Sí. Tenemos que, estábamos hablando de esto, bien autoevaluar nuestra posición en nuestra vida eterna, en nuestra vida espiritual. Porque un día Jesús dijo algo tremendo. Si no lo hubiera dicho, no hubiera tenido tal vez tanto poder y peso. Pero Mateo 7:21, no todo el que me dice Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Eso lo deberíamos de tener así como enmarcado, Yo ¿verdad? creo que deberíamos, sí, ¿verdad? Porque se nos olvida, no, Señor, Señor. ¿Cuántas veces la gente dice Jesús sin pensar en él? Sí. Pero dice, ¿cuál es la clave? Sí, decir Señor, Señor es el camino. Pero para entrar hay que hacer la voluntad del Padre. ¿Qué quiere decir? Estar en tu llamado. Vivir en el propósito por el cual tú fuiste creado. Es el lema de nuestra iglesia, de nuestro ministerio, ayudar a la gente a que vive en su propósito divino. Porque no es suficiente ser religioso. La voluntad del Padre se traduce por tu llamado en acción. Este es lo que Jesús va a juzgar en el tribunal. Si tienes la oportunidad de llegar a este, si no vas al otro. Entonces no podemos tomar a la ligera la vida eterna. Porque la vida eterna es real. El tribunal de Cristo es real. Jesús es un juez real, verdadero, que no va a pasar nuestras excusas. Porque no tenemos excusas para con Dios. No tenemos excusas. No tenemos ganas, Eso sí. pero excusas tenemos todo para lograr lo que Dios siempre ha querido de nosotros, para que nos vaya bien. Así es. Entonces no podemos
pasar tiempo diciendo, no, no se pudo, no, no lo logré, es que fue difícil, etcétera. No es cierto, no es cierto. Tenemos el poder porque al que cree todo le es posible. Entonces vamos a entrar en nuestro llamado, ¿verdad? Estamos en los últimos tiempos. No todo aquel que haya orado la oración de fe se salvó, porque hay dos claves ahí. La primera es confesar a Jesús como Señor y Salvador, pero también creer en el corazón. Claro, No es de labios. claro. La justicia de Dios, lo que vas a vivir en el tribunal de Cristo, se va a hacer sobre tu corazón, no lo que has dicho. Tu declaración es el primer paso, pero creer en el corazón es el segundo. Y es tan importante estar con los dos. Entonces, nos tenemos que cuidar. Jesús es nuestro Salvador, pero también es nuestro Señor. Y eso implica la obediencia al llamado Claro, divino. claro. Participar de este llamado, ¿verdad? Va a ser difícil, estamos en tiempos difíciles, la persecución empezó. Jesús lo dijo, bueno, Pablo lo dijo a Timoteo, también tienes que saber esto, en los postreros días vendrán tiempos peligrosos. Pero podemos confiar en Dios, que podemos terminar la carrera, terminar en victoria, como lo decimos siempre al final del programa, sí. Porque somos llamados a la victoria, no estamos llamados a otra cosa. Pero tenemos que cuidarnos. Tenemos que tener esta revelación. La eternidad es real, no es un cuento de hadas. Jesús nos está esperando. Un día vamos a estar en su presencia y vamos a estar ahí todos para ser recompensados. No para ser amonestado o escuchar palabras que no fuiste un buen siervo. Porque después yo me imagino, ¿y qué voy a hacer? ¿Qué es lo que Dios puede hacer de un mal siervo? Pues no gran cosa. Todo lo decidimos en esta vida. Hay tanto por hacer, hay tanto por hacer. Tenemos que creer. Si todavía no has tomado la buena decisión de tu vida, es tiempo del arrepentimiento. Así el arrepentimiento está disponible todos los días, para todos. Y es nada más decir, Señor, me equivoqué, pero quiero ir del otro lado. Quiero regresar al principio y lograr terminar bien. Porque no se trata de cómo empezamos, se trata de cómo terminamos. Eso es bien importante porque, como hemos estado comentando durante estos programas, ¿cómo empezamos? Pues a lo mejor algunos empezaron cuando tenían 6 años, tal vez otros cuando tenían 40, tal vez otros cuando tenían 80, tal vez unos con una carrera exitosa en lo secular, tal vez otros saliendo de una cárcel. Sí. No importa cómo empezamos. Hay uno que empezó en la cruz, condenado a muerte, pero unos minutos antes de morir, él empezó su carrera. Él se dio cuenta, se arrepintió en este momento. Y reconoció. Sí. Y se fue al infierno con todos ahí, pero Jesús le dijo, yo estaré contigo ahí en el paraíso. Te voy a hablar abajo, porque ahorita todavía no es salvación, pero ya. Te voy a rescatar. Hiciste salir de esta condición. Entonces no importa en qué condición o en qué momento de nuestras vidas conocemos a Jesús. Cuando alguien viene y nos quiere hablar de la obra redentora de Cristo Jesús, nunca debemos de desperdiciar esa oportunidad. No importa lo que estemos viviendo, no importa la situación, no importa el tiempo, tenemos que tomar esa oportunidad y decir, de aquí en adelante mi vida vieja pasó, cualquiera que haya sido, y de aquí en adelante todo puede ser hecho nuevo. Así es. Y voy a terminar mi carrera
bien. No importa si mi carrera fue de 3 años o de 30. Correctamente. Pero bien. Sí, sí, sí. Conforme a lo que recibí, conforme a lo que me tocó vivir, yo seré entonces enjuiciado. Exacto, exacto. Y vamos a estar felices cuando te van a llamar. Va a ser eso, sí, presente, Señor, ahí voy. Quiero escuchar el juicio que tienes para mí. Wow. Sí. Es esto que tenemos que hacer. Y yo creo que vamos a terminar esta serie pues con una oración acerca de nuestro futuro eterno. Yo creo que es muy importante prepararnos y, Señor, yo levanto a todos los que están del otro lado de esta cámara, enfrente de una pantalla, que están oyendo estas palabras de que la vida futura, la vida eterna, es todavía más importante que la vida presente. Hay mucho más. Lo que hemos aprendido en estos días, nada más es un pequeño vistazo a lo que nos está esperando. Lo que hemos experimentado en esta vida es poco comparado a lo mucho que viene. Por eso cuando Jesús nos dijo, en lo poco fuimos fieles, está refiriéndose a los tiempos que estamos pasando en esta tierra. Pero cuánto más vamos a disfrutar la vida cuando seremos puestos en lo mucho. Y eso depende de nuestras decisiones. Depende de decirle, Señor, como dijo el profeta Isaías, heme aquí, envíame a mí. Úsame, Señor. Ayúdame, Espíritu Santo, a descubrir el propósito por el cual yo estoy en esta tierra en este momento. A descubrir mi llamado para poder servirte con los dones y talentos que todavía tal vez ni he descubierto, pero que ya están dentro de mí, para servir a mi Señor y para servir a mi Señor a través de servir a otros hombres aquí en la tierra. Porque servir a Dios es servir a mi prójimo primeramente. Jesús no vino a servir a Dios en la tierra, sino a servir a los que estaban con él. Por eso obtuvo este gran liderazgo. Señor, yo quiero ser este siervo. Como dice tu palabra, Jesús se hizo siervo. Toma la forma de siervo, semejante a los hombres. Y cuando llegó al cielo, él tuvo ya su juicio, como lo vamos a tener. Y le fue dado un nombre que está sobre todo nombre, que se nombra. Y Dios lo exaltó hasta los sumo. Sí, Señor. El juicio que Jesús recibió, lo queremos recibir y queremos que tú también lo tengas. Que seas exaltado hasta lo sumo y que tú ahorita puedes usar este nombre, que está sobre todo nombre, para terminar tu carrera. Yo doy gracias a Dios por todos los que están aquí estudiando esto, escuchando esta palabra. Y que esta palabra sea una semilla sembrada en el corazón correcto, una tierra fértil y dará mucho fruto, al 30, al 60 y al 100 por uno, en el nombre de Jesús. Amén. Muy bien. Pues es tiempo de despedirnos de esta serie, de este curso. Recuerda que lo puedes compartir. Recuerda que te puedes suscribir a este canal para que cada vez que haya algo nuevo te enteras que hay un estudio que fue preparado para que seas bendecido, tú, tu familia y toda tu descendencia. Y mientras, recuerda, nosotros vivimos siempre en victoria.